Hay secretos que deberían haberse perdido con los huesos de quienes los vivieron. Pero yo ya no tengo a quien proteger, ni futuro al que aferrarme. Si esto sirve para advertir a alguien, aunque sea a uno solo, entonces valdrá la pena. Porque hay cosas que, una vez las invocas, ya no te dejan ir. Mi nombre no importa. Lo que hice, lo que perdí, eso es lo único que tiene peso aquí. Esto que te voy a contar empezó hace 3 años, en un barrio olvidado donde la pobreza no es una etapa, sino una herencia. Vivía con mi madre y mi primo Josué en una casa que apenas se mantenía en pie. Mis viejos se habían ido cuando era niño, y mi tía había muerto de una fiebre sin nombre cuando Josué tenía 15. Desde entonces vivíamos los 3, como podíamos. Josué no era un santo, pero era familia. Se metía en cosas raras, a veces traía dinero que no podía explicar. Otras noches lo veías hablar solo, con la mirada fija en la pared. Decía que estaba viendo más allá. Pensé que eran drogas. Hasta que un día no volvió. Desapareció una noche de lluvia. A los 4 días lo encontraron muerto, en un callejón, con el rostro desfigurado por una expresión de puro terror. Dicen que se suicidó. Yo sé que no. Cuando fuimos a recoger sus cosas del cuartel, solo quedaba una mochila sucia, medio quemada. Nadie quiso abrirla. Yo sí. Adentro había un cuaderno empapado con dibujos de círculos, palabras en un idioma que no entendía, y un anillo. Negro, pesado, con un grabado que parecía moverse cuando no lo mirabas directamente. Lo envolví y lo guardé sin pensar. No sabía que ese momento me había marcado para siempre. Durante las primeras semanas, todo parecía una bendición. Empecé a tener suerte. Literalmente. Encontré billetes doblados en la calle. Gané una rifa de la escuela, algo que jamás había pasado. Y el tipo que me había humillado frente a todos, cayó enfermo. Nada mortal, pero lo suficiente para hacerlo desaparecer de mi vista durante un mes. Yo no lo celebré. Pero tampoco me entristeció. Me convencí de que todo era coincidencia. Sí, coincidencia. Pero lo que vino después ya no podía explicarse así. Una noche, estaba en casa solo. Mi madre había salido a trabajar una noche más, limpiando oficinas. El silencio era tan espeso que podía oír el crujido de los muros. Me quedé dormido con el anillo puesto, y soñé. Soñé con el cuervo. No era un ave. No realmente. Era una figura alta, encorvada, con un pico largo como un cuchillo oxidado. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, como si supiera todo lo que alguna vez oculté. Caminaba sobre cadáveres, y cada paso dejaba un rastro de ceniza y sangre. Se detuvo frente a mí, en medio de aquel páramo sin luna. «¿Tienes algo mío?», me dijo, sin mover el pico. Era como si su voz me hablara desde adentro. Quise correr. Quise gritar. Pero mis piernas no respondieron. «¿No has pagado aún?», susurró. Me desperté empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. El anillo ardía. Literalmente. Me dejó una marca roja, como si lo hubiera calentado con fuego. Quise quitármelo. Juro que lo intenté. Pero no pude. Era como si el metal se hubiera fusionado con mi piel. Ahí fue cuando todo comenzó a ir mal. Días después, mi madre comenzó a actuar raro. Muy raro. Se le olvidaban las cosas. A veces me miraba y me decía «¿Quién eres?», como si no me reconociera. Otras veces se quedaba parada frente a la puerta, murmurando en un idioma que no conocía. Una noche, la encontré sentada en el suelo de la cocina, con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo «Ese cuervo, ese cuervo, ese cuervo». Yo no sabía qué hacer. Llamé a un tío para que viniera. Pero cuando él llegó, ella ya estaba bien. Como si nada hubiera pasado. Me miró con ternura y dijo: «No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien». Pero sus ojos no eran los de mi madre. Había algo más en ellos. Algo oscuro. Como si otra cosa estuviera al mando. A la noche siguiente, escuché pasos en el techo. No hay manera. Vivimos en un departamento en el último piso. Los pasos iban de un lado a otro. Lentos, firmes, como garras arrastrándose. Me levanté con una linterna y salí al pasillo. Desde el ventanal del corredor, lo vi. Una sombra parada sobre el borde del edificio de enfrente. Alta.
deforme, con lo que parecía un pico alargado y alas desgarradas que colgaban como restos de piel. El cuervo me estaba vigilando. No fue solo una aparición. Fue una advertencia. Después de ver aquella sombra en el techo, me encerré en mi habitación. Cerré ventanas, puse una silla contra la puerta, apagué las luces. No por miedo, por puro instinto. Como un animal acorralado. Pero no sirvió. Esa noche no soñé. O al menos, eso pensé. Me desperté con tierra bajo las uñas. Tierra real. Oscura. Húmeda. Y lo más perturbador, tenía una pluma negra, retorcida, enredada en mi cabello. Intenté convencerme de que la había traído del techo, o que alguien me había jugado una broma. Pero, ¿cómo, si dormí con la puerta trancada? ¿Cómo si ni siquiera salí? Al día siguiente, todo olía raro. Mi casa, mi madre, hasta mis manos. Olía a podrido. A madera mojada y carne envejecida. Cuando fui al baño a lavarme, noté algo más, mis ojos. No estaban iguales. El contorno, apenas visible, tenía un tinte rojo. Como si algo se estuviera gestando dentro de mí. Algo hambriento. Fue ahí cuando recordé las palabras del cuervo, no has pagado aún. ¿Pero pagar qué? Comencé a investigar. Me metí en foros, hilos ocultos, blogs abandonados. Encontré relatos de otras personas con anillos similares. Siempre con símbolos que no aparecían en ningún idioma conocido. Siempre ligados a deidades viejas, a invocaciones que prometían cambio y pedían sangre. Algunos hablaban del anillo del cuervo, sí. Un artefacto que aparecía en zonas donde el dolor era común, barrios pobres, zonas de guerra, cárceles. Era un regalo para los desesperados y una trampa. Y la única constante en cada testimonio era que el anillo nunca se quitaba. Y siempre, siempre exigía un sacrificio de sangre. No algo simbólico. No una simple herida. Un familiar. Una vida. Empecé a sospechar que mi madre no estaba actuando raro, porque estuviera poseída. No. Estaba siendo debilitada. Preparada. Como un cordero antes de ser entregado. Y lo peor es que, por alguna razón, yo lo sabía. En lo más hondo de mí, una parte deseaba que ocurriera. Porque cada día que pasaba, las cosas iban mejor. Un productor me escribió interesado en mis letras. Un influencer compartió mi freestyle. Una chica que me había ignorado toda la vida me habló, todo se volvía tan fácil. Todo, por el anillo. Una noche, mientras escribía, sentí que mi mano se movía sola. El bolígrafo garabateaba algo sin mi control. Al ver la hoja, me paralicé. Era el nombre de mi madre. Una y otra vez. En cada línea. Como si la tinta estuviera siendo impulsada por algo que no era yo. Lo arrojé al suelo. Me encerré en el baño. Lloré. Recé. Grité. Y en el espejo, empañado por el vapor, apareció un símbolo. Una espiral cruzada por un pico. El cuervo me estaba recordando el trato. El plazo se acababa. Tenía que tomar una decisión. Y ahí fue cuando cometí el primer error irreversible. Yo no elegí el sacrificio. El anillo lo eligió por mí. Después de ver su nombre escrito una y otra vez, traté de resistirme. Me encerré con mi madre durante días. Dejé de escribir. Apagué el teléfono. No salí. Pero mientras más me alejaba del mundo, más cosas raras empezaban a pasar dentro de la casa. Los espejos ya no reflejaban lo mismo. Si mi madre cruzaba por detrás de mí, su reflejo no lo hacía. A veces la veía sentada frente al televisor, pero la pantalla mostraba una figura completamente inmóvil, con los ojos abiertos como si ya no estuviera viva. Una madrugada, la escuché hablar sola. Me acerqué sin hacer ruido. Estaba en la cocina, de espaldas a mí, con la cabeza baja. Murmuraba en un idioma que no entendía, pero que sonaba húmedo, chirriante. Como graznidos deformes. Tenía el anillo en mi mano derecha. Y por primera vez, sentí que latía. Sí, latía. Como si tuviera pulso. No lo soporté. Fui a una vieja ferretería y compré una cegueta. Me até el dedo y comencé a intentar romper el anillo, pero cada vez que lo tocaba con el metal, el filo se desgastaba. Como si la cosa se alimentara del intento.
Una noche soñé que caminaba en un bosque lleno de cruces torcidas. La luna estaba suspendida como una lágrima blanca. Al fondo, había un altar hecho de huesos. Y allí estaba ella. Mi madre. Pero no hablaba. Solo abría la boca y de su garganta salían cuervos. 1, 2, 10. Hasta que se quedó vacía. Su cuerpo seguía de pie, pero sin alma. Desperté gritando. Y cuando fui a verla, ya no estaba. La casa entera olía a sangre seca. Y sobre la mesa del comedor había un plato con su fotografía quemada en el centro, rodeada de plumas. Y sobre ella, escrito con algo que parecía carbón y carne molida, el símbolo del cuervo. Corrí. Fui a la estación de policía. Nadie me tomó en serio. Mi madre, según ellos, no tenía registros en el sistema. Ni su trabajo. Ni su cédula. Ni su nombre. Como si nunca hubiera existido. Y ahí fue cuando lo entendí. El anillo no solo cobra con la vida, cobra también con los recuerdos. La gente dejó de preguntarme por ella. Mis amigos, mis vecinos, todos actuaban como si siempre hubiera vivido solo. Como si fuera huérfano desde el principio. Pero a cambio, mis canciones llegaron a las plataformas. El beat que subí se volvió viral en TikTok. Me empezaron a invitar a eventos. Uno de los más grandes raperos me compartió en su historia. El hambre desapareció. El dinero empezó a llegar. La fama se asomó, tímida, pero real. Y en el fondo, una parte mía, la más oscura, sonreía. Porque el cuervo cumple su parte del trato. No sé cuántas veces desperté durante esa semana, sudando como si me hubieran sumergido en agua helada. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No al cuervo, no como aquella vez en el callejón. Lo veía en formas más retorcidas, como si habitara los pasillos de mi mente. Aparecía en mi cuarto, pero no como una figura física. Se manifestaba en detalles extraños, la silueta de la sombra se curvaba hacia el techo como si estuvieran danzando, las esquinas de las paredes parecían respirar. Y el anillo, el maldito anillo, comenzaba a calentarse cuando lo dejaba sobre la mesa, como si no le gustara que me lo quitara. Una madrugada, lo soñé parado al pie de mi cama. No se movía. Solo me miraba. No tenía rostro, solo un pico larguísimo y curvado, y dos ojos rojos que ardían como brasas en medio de la oscuridad. En el sueño, me hablaba sin mover la boca. ¿Pensaste que esto sería gratis? Desperté con la garganta rasgada de tanto gritar. Mi madre, la tía que me crió tras el abandono de mis padres, no estaba en la casa. Fue raro, muy raro. No avisó nada. No dejó nota. Nada en redes, ni en su teléfono. Solo un charco de agua negra en la cocina. Ese mismo día, se viralizó un video grabado por una cámara de vigilancia. Una mujer salía de su hogar en bata, caminando descalza bajo la lluvia, sin rumbo. En el fondo del video, casi fuera de cuadro, se veía una figura alada siguiéndola. Cuando lo vi, mi estómago se revolvió. Era ella. Y detrás, estaba él. Me culpé, claro. Porque después del segundo deseo, las cosas comenzaron a cambiar. Mi vida mejoraba, sí. Pero alrededor, todo se desmoronaba. Nota Musical conseguí contactos de productores. Nota Musical mis redes empezaron a explotar. Nota Musical las chicas que antes no me veían, ahora se peleaban por salir conmigo. Nota Musical firmé mi primer contrato, nada oficial, pero con promesas fuertes. Y cada logro venía acompañado de algo oscuro. Un accidente en la calle donde vivía un excompañero que me hacía bullying. Un incendio en la barbería donde me dijeron que no tenía look de artista. Una pelea a muerte entre dos colegas que me habían robado beats meses atrás. Era como si el anillo supiera todo lo que me dolía. Como si me concediera lo que más deseaba, a costa de mis demonios no resueltos. Hasta que pasó algo que no esperaba. Recibí un DM de un usuario sin nombre. Solo decía, ¿te ha visitado ya? Respondí. ¿Quién eres? El mensaje fue visto, pero no contestaron. En su perfil, no había publicaciones. Solo una foto, un mural antiguo con un cuervo negro devorando a un niño, y en su pata, el mismo anillo que yo llevaba. Ahí supe que no era el único. Y que probablemente no sería el último.
Después de aquel mensaje extraño, no podía dejar de pensar en la imagen del cuervo devorando al niño. Así que busqué, como un loco, archivistas ocultistas, foros privados, incluso me metí a un servidor en la deep web donde discutían artefactos de poder maldito. Y ahí, lo encontré. Un hilo de discusión titulado, El ciclo del cuervo, crónicas del anillo de Hécaton. Decía que el anillo era antiguo, precolombino incluso, y que había sido descubierto durante una excavación ilegal en 1892 en una zona inhóspita del altiplano boliviano, cerca de unas cuevas donde se realizaban rituales. Quien lo descubrió, un arqueólogo español llamado Marcos Elías Vergara, se suicidó a los 3 días tras haberlo usado para curar a su esposa enferma, dejando como último mensaje una carta manchada con sangre. Nada es gratis. Él siempre cobra. Lo más perturbador fue encontrar registros de otros portadores. 1941, New York, un pianista callejero que tocaba como los dioses y fue descubierto por un cazatalentos. Su música lo volvió famoso, pero fue acusado de asesinar a su madre con un tenedor oxidado. Él decía que ella había sido poseída por un pico negro alado. 1965, Alemania, una niña huérfana que ganó 3 veces la lotería. Un mes después, se reportó un incendio en su orfanato, y ninguna otra niña sobrevivió. 1993, Veracruz, México, un predicador callejero se convirtió en gurú internacional. Decía que el cuervo lo había bendecido. Apareció colgado en su iglesia, con los ojos arrancados. Todos tenían algo en común, sus fotos eran distintas, pero en todas aparecía el anillo. A veces claro, otras apenas visible, en sombras o reflejos, pero siempre presente. Una de esas fotos me dio un vuelco al corazón. Era de un chico, no mayor que yo, con los ojos desorbitados y la sonrisa torcida. De fondo, el mural con el cuervo devorando al niño. En su mano derecha, el anillo. En su mano izquierda, una carta medio rota. La pude leer. Solo uno puede devolverlo. Solo si pierde todo lo que ganó. Y ahí, entendí algo. El anillo no puede ser destruido. Solo transferido. Y cada nuevo dueño hereda la maldición, junto a los regalos que concede. Lo que más me enfermó fue ver una nota final en ese foro. Una entrada reciente. Solo decía: el portador actual ya ha recibido el segundo deseo. El tercero será su final. Y estaba firmado con mi nombre. Desesperado, comencé a buscar respuestas como un loco. Ya no me importaba el precio ni la ubicación. Cada paso que daba, cada conexión que hacía, me sumergía más en la oscuridad de lo prohibido. Contacté a todos los brujos que encontré, foros clandestinos, redes ocultas, incluso aquellas personas que se autodenominaban expertos en ocultismo y magia negra. Les ofrecí dinero, promesas, lo que fuera necesario. Les conté sobre el anillo, sobre las muertes que habían seguido, sobre lo que había comenzado a sentir. Pero lo que más me aterró fue la respuesta unánime: ninguno quería intervenir. No se puede romper un ciclo tan antiguo, me dijeron algunos. Otros me respondían con advertencias, con frases que no comprendía del todo, pero que me helaban la sangre: el precio no es solo tu vida. El precio es tu alma. Y ni los brujos más poderosos se atreven a tocar lo que has tocado. Finalmente, alguien me recomendó a un hombre, un brujo que vivía apartado de todo, en la frontera de México, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. La referencia venía con un solo mensaje: si estás dispuesto a todo, es el único que puede ayudarte, pero sabes que no saldrás ileso. Al llegar al lugar, la atmósfera ya me puso nervioso. Todo allí parecía maldito. El aire pesado, como si hubiera algo observando desde las sombras. El brujo, un hombre mayor con ojos tan vacíos como si ya hubiese visto demasiadas vidas, me miró en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Su rostro, marcado por arrugas profundas, apenas mostró emoción al escuchar mi historia. Cuando terminé, su voz grave resonó en el aire quieto. El anillo que llevas no es un artefacto cualquiera, muchacho. Es el ciclo de Hécaton. La condena de los antiguos, tejida en sangre y deseo. No se puede destruir. Solo transferir. El poder que le otorgas a tu vida siempre será cobrado de alguna forma. Cada deseo viene con su precio. Le rogué, le supliqué. Le ofrecí lo que tenía, todo lo que fuera necesario. Al final, aceptó, pero con una advertencia fatal.
no hay vuelta atrás. Si quieres deshacerte de él, será tu alma la que pague. Y no serás el primero ni el último en hacerlo. Pagué lo que me pidió sin pensarlo, sin cuestionar. Pero cuando extendió su mano, el brillo del anillo parecía brillar más intensamente, como si supiera que algo venía, algo que yo no podía ni imaginar. Desesperado por liberarme del anillo, me dirigí hacia donde el brujo me indicó. Un lugar apartado, en lo más profundo del bosque, donde el viento parecía susurrar secretos olvidados. Era un espacio que parecía estar en otro tiempo, casi suspendido en la oscuridad. El brujo me recibió con una mirada penetrante. No hubo más palabras, solo un gesto que me invitaba a entrar. Lo que vino después fue un ritual que, aunque no lo sabía en ese momento, había sido preparado para mí desde el mismo instante en que el anillo tocó mi piel. En la primera parte del ritual, el brujo comenzó a cantar en un idioma antiguo. Su voz era baja, casi gutural, mientras encendía una serie de velas alrededor de un círculo que trazó en el suelo con polvo de ceniza. Un espeso humo negro empezó a emerger, y mientras me sumergía en el trance, sentí como mi conciencia se desplazaba hacia otra dimensión. De repente, me encontré solo, parado en una llanura sombría. El cuervo que había visto en el mural me observaba desde lejos, su mirada fija en mí. La tierra a mi alrededor estaba rota, como si hubiera sido abandonada por siglos. Los vientos soplaban fuerte, pero lo que más me aterraba eran los murmullos que llegaban desde todas direcciones. Voz tras voz, los susurros se entrelazaban, distorsionados por el eco. Me di cuenta de que estaba en una especie de puente entre mi mundo y el de los otros portadores del anillo, y que cada uno de esos susurros pertenecía a una de las víctimas anteriores. En ese momento, el cuervo comenzó a avanzar hacia mí, volando lentamente. Al acercarse, su figura se deformó, y los rostros de los antiguos portadores empezaron a aparecer en su piel, como si se estuvieran fusionando con él. Cada rostro estaba marcado por el sufrimiento y la desesperación. El cuervo me susurró: ¿de verdad quieres ser libre, o tan solo lo deseas por miedo? La pregunta resonó en mi cabeza mientras empezaba a perder el control, sintiendo como mi alma se desvanecía poco a poco, atrapada entre las sombras. La prueba no era física, sino mental. ¿Realmente deseaba liberarme, o estaba huyendo de lo que yo mismo había causado? El brujo me despertó del trance, sacudiéndome levemente. Recuerda esto, dijo, el anillo no te pedirá nada que no puedas dar. Después de esa primera experiencia, el brujo me llevó a una cámara oculta en el fondo de su morada. El lugar estaba impregnado de un aire denso, como si la misma habitación estuviera viva. En el centro, sobre un altar, había un objeto que brillaba débilmente, un espejo antiguo, custodiado por más velas. El brujo me explicó que ese espejo era capaz de mostrar lo que más deseaba, pero también lo que más temía. Mira en él, ordenó el brujo, y observa qué es lo que el anillo te ha dado y que te quitará. Al mirarme en el espejo, vi como el cuervo, con sus ojos desorbitados, aparecía en mi reflejo. A su alrededor, las figuras de los otros portadores del anillo me observaban en silencio, sus ojos vacíos pero llenos de tristeza. Sin embargo, mi reflejo me mostró algo más, una vida llena de lujos, fama y poder. Un futuro donde el anillo me había concedido todo lo que deseaba. El poder, la riqueza, la gloria. Pero mientras más observaba, más veía el precio que había tenido que pagar, mi humanidad, mi paz, y las vidas de aquellos que amaba. Un susurro en mi oído me advirtió: ¿lo deseas? ¿Vale la pena? Fue en ese momento que comencé a dudar. Si tomaba el poder, sería por un corto tiempo, pero la maldición me haría pagar por cada cosa que el anillo me otorgara. Si lo rechazaba, el precio podría ser aún mayor, el ciclo nunca se rompería. La pregunta que el susurro me dejó resonando en la cabeza no me dio paz. ¿Lo deseaba? ¿Vale la pena? El poder, la riqueza, la gloria, valían todo lo que había perdido y todo lo que seguiría perdiendo. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí ansiaba esos regalos, esos deseos que el anillo había comenzado a materializar. ¿Qué haría yo sin todo eso? ¿Podría enfrentarme a mi vida sin las promesas del anillo, sin la facilidad de obtener lo que quisiera? El brujo estaba observando en silencio, sin presionarme, pero sabía que él también esperaba una respuesta. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que definiría no solo mi futuro, sino la forma en que me vería a mí mismo por siempre. Algo en su mirada me dijo que todo era más complicado de lo que imaginaba. Él no estaba allí para darme respuestas fáciles, sino para prepararme para lo que vendría, para la prueba final.
Lo que vi en el espejo no era una visión simple, ni un deseo superficial. Era un reflejo de mí mismo enfrentando la vida, una vida que nunca podría tener sin las consecuencias que el anillo traería consigo. La gloria, el poder, la fama, todo eso parecía vacío cuando las figuras de los otros portadores comenzaron a tomar forma más clara. Sus rostros, marcados por el sufrimiento, sus ojos vacíos pero profundos, como si sus almas ya hubieran sido consumidas por la misma oscuridad que yo comenzaba a sentir. Los murmullos aumentaron, un coro de voces, sus voces, me rodeaban, me ahogaban, diciéndome lo que perdería, lo que ya había perdido. Me aparté del espejo, mi corazón latiendo con fuerza, y miré al brujo, buscando alguna respuesta en su rostro, algún signo de dirección. Pero lo único que encontré fue un hombre que había estado a la par de esta maldición mucho antes que yo. Un hombre que también había sido tocado por el anillo, que probablemente había hecho las mismas elecciones que yo, enfrentado a las mismas dudas. Su mirada era la de alguien que había vivido lo que yo estaba a punto de vivir, alguien que ya había perdido. Lo que ves es la verdad, pero no es la única verdad, me dijo el brujo en voz baja. El anillo no te pide que tomes lo que deseas. Solo te pide que enfrentes lo que eres capaz de dar. Y recuerda, lo que tomes nunca podrá ser devuelto. El poder, la riqueza, la fama, el precio siempre será más alto de lo que imaginas. No sabía si esas palabras me daban consuelo o me hundían aún más en la desesperación. ¿Realmente estaba preparado para pagar el precio? Pero, al mismo tiempo, ¿qué otra opción tenía? ¿Acaso no estaba ya perdido? La voz del cuervo volvió a retumbar en mi mente, más fuerte que nunca. ¿Realmente deseas la libertad o solo el miedo a enfrentar lo que hiciste? El brujo se acercó y me puso una mano sobre el hombro, su toque frío, como si su carne estuviera hecha de algo más que solo piel y hueso. Solo tú decides, pero recuerda, la maldición no tiene marcha atrás. Con esas palabras, me sentí aún más atrapado. Sabía que el momento de la decisión se acercaba. Ya no podía huir más de lo que el anillo representaba. A medida que mis pensamientos se mezclaban, mis miedos y deseos se entrelazaban, me di cuenta de lo que había hecho. Mi vida, mi alma, mi destino estaban todos ligados a ese anillo. El poder no era algo que podía disfrutar sin consecuencias. El precio sería mi humanidad. Y no solo eso, mi destino ya no era el mío. Mi vida era parte de un ciclo más grande, uno que no podía romper. De repente, me vi a mí mismo en la oscuridad, no en la morada del brujo, sino en el limbo entre los mundos. Estaba nuevamente en esa llanura sombría, con el cuervo volando hacia mí. Esta vez, sin embargo, ya no sentí miedo. En su lugar, hubo un vacío profundo, una aceptación amarga. Sabía que, cualquiera fuera la elección que tomara, no podría escapar de las sombras que me rodeaban. La maldición ya no era algo externo a mí, algo que podía rechazar o abandonar. La maldición era parte de lo que era. Lo he hecho, susurré, más para mí mismo que para el cuervo. Lo has hecho, respondió el cuervo, su voz resonando en mi mente. ¿Te sientes libre ahora? La imagen del cuervo se desvaneció, y a su alrededor, los portadores del anillo comenzaron a tomar forma, más cerca, más reales que nunca. Sentí una presión sobre mi pecho, como si todas sus almas estuvieran fusionándose con la mía. El peso de sus historias, de sus sacrificios, de sus sufrimientos, comenzó a apoderarse de mí. Era consciente de que había tomado la decisión, pero no era una elección de liberación, sino una condena. El anillo no me otorgaría la libertad que había imaginado. Había aceptado su poder, pero a un precio mucho más alto de lo que jamás había entendido. El verdadero costo del anillo no era la riqueza ni el poder, el costo era mi alma, mi humanidad. De repente, algo comenzó a cambiar. Las figuras de los portadores se disolvieron en la oscuridad y el cuervo desapareció. Estaba de vuelta en la cámara del brujo, mi cuerpo temblando, como si la esencia de todos los que habían llevado el anillo antes que yo se hubiera vertido dentro de mí. El brujo me miró fijamente, sus ojos llenos de una tristeza que comprendí solo en ese instante. El anillo te ha elegido, dijo el brujo en un susurro. Ya no eres el mismo. Al mirar mis manos, vi cómo empezaban a brillar débilmente, como si el poder que había estado contenido dentro del anillo comenzara a manifestarse en mí. Pero al mismo tiempo, una sensación de vacío me invadió. Sabía que nunca podría ser libre. La maldición del anillo no era algo que se pudiera romper. Era algo que se debía cargar, algo que se debía vivir. Había hecho mi elección.
y con esa elección mi destino estaba sellado. El brujo había desaparecido en las sombras de su morada, y yo me encontraba solo, enfrentando el reflejo distorsionado que el espejo me había mostrado. Cada vez que miraba el brillo de aquel objeto antiguo, sentía como si una parte de mí fuera arrancada lentamente, desvaneciéndose entre las sombras. Había algo en el aire, algo pesado y oscuro, como si todo lo que me rodeaba estuviera siendo consumido por un vacío irreparable. De repente, el aire se volvió aún más denso, y el susurro que había escuchado en mi oído antes, de nuevo comenzó a resonar en la sala. ¿Lo deseas? ¿Vale la pena? La voz era fría, inhumana. No podía decir si venía del anillo, del espejo o si era simplemente el eco de mi propio miedo, pero era tan real que sentí que el aliento de la oscuridad me acariciaba la piel. Casi sin poder evitarlo, mi cuerpo se dirigió hacia el altar donde el brujo había dejado el espejo. La llama de las velas parecía bailar en la corriente de aire que se había formado, iluminando las grietas del espejo que reflejaban más que mi rostro. Esa visión, esa distorsión, estaba volviéndose aún más vívida, más oscura. De pronto, todo cambió. La superficie del espejo se agrietó, y con cada fractura, el tiempo mismo parecía desmoronarse ante mí. En el instante en que la última grieta cruzó el vidrio, vi algo más allá del reflejo. No era el cuervo, ni las figuras de los antiguos portadores, ni el futuro que el anillo me había mostrado. No, lo que vi fue algo mucho más antiguo, mucho más profundo, el origen del anillo y la razón de su existencia. Vi un hombre, un ser que no era humano, suspendido en el vacío. No podía verle el rostro, pero su presencia era tan imponente que sentí un estremecimiento recorrer mi columna vertebral. A su alrededor, las mismas sombras que yo había estado viendo, las mismas que parecían consumir todo lo que tocaban, comenzaron a tomar forma. El ser extendió su mano hacia el vacío y de ella surgió una esfera de luz negra, brillante y tan densa que parecía estar absorbiendo todo a su alrededor. Dentro de esa esfera, algo se formó, un anillo. El ciclo comienza aquí, dijo una voz profunda y retumbante, proveniente del ser suspendido. El anillo fue creado para dividir la voluntad humana, para alimentarse de los deseos y temores de aquellos que lo portan. Cada alma que se atreve a aceptarlo es una pieza más en un eterno juego de poder, donde el precio siempre es la misma, el alma. Mis manos temblaron mientras la visión se desvanecía, pero las palabras del ser seguían resonando en mi mente. El anillo no es solo un objeto de poder, es un sacrificio, una maldición que ha sido lanzada sobre todos los que caen en su trampa. No entendía completamente lo que había visto, pero algo dentro de mí ya lo temía. El anillo no solo me había dado poder, sino que había tomado parte de mí, mi humanidad. Era un lazo que me ataba a algo mucho más grande que cualquier deseo terrenal que pudiera tener. ¿Por qué? ¿Por qué alguien o algo querría hacer esto con nosotros, los mortales? En ese momento, el brujo apareció de nuevo, como si hubiera estado observando desde las sombras. No lo había escuchado llegar, pero no me sorprendió. El lugar entero parecía estar vivo, y cualquier cosa que sucediera allí parecía estar en un juego de sombras. El espejo ha mostrado lo que has pedido ver, dijo con una voz grave, casi melancólica. Lo que ahora comprendes es solo una fracción de la verdad. El anillo, como ves, fue forjado por un ser que conoció la oscuridad antes que cualquier humano. No es simplemente un objeto, es una manifestación del vacío que existe entre las dimensiones. Aquellos que lo portan se convierten en piezas de un juego que no comprenden. Algunos intentan liberarse, pero el precio siempre es el mismo. Mis piernas flaquearon y sentí el sudor frío recorrer mi frente. ¿Y qué pasa con aquellos que intentan romper el ciclo? Hay una forma de liberarse. El brujo me miró fijamente y en su mirada había algo entre la compasión y la desesperación. El ciclo no puede romperse de manera simple. No puedes simplemente deshacer lo que ya está hecho. Al tomar el anillo, te has convertido en parte de algo más grande. Al desear el poder, has alimentado lo que te consume. No hay retorno. Tragué saliva, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre mí como una losa. No hay retorno. De pronto, sentí un tirón en mi pecho. Un dolor frío, como si una mano invisible estuviera arrancando algo dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí que mi alma ya estaba atrapada, que no podía escapar, y que mi destino estaba irrevocablemente sellado. El anillo no me había dado poder, me había dado una condena, y ahora que lo sabía, no había vuelta atrás.
Estaba atrapado en el ciclo eterno que los antiguos portadores habían vivido antes de mí. Pero, entonces, un pensamiento emergió en mi mente, una chispa de rebelión. ¿Qué pasaría si destruyera el anillo? El brujo, al parecer, adivinó mi pensamiento. Lo has pensado, ¿verdad? Pero el anillo no puede ser destruido. No es solo un objeto, es una esencia. Romperlo sería romper el equilibrio entre las dimensiones, y tú, como portador, no eres lo suficientemente fuerte para soportar esa carga. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué equilibrio entre las dimensiones? Antes de que pudiera preguntar, el brujo dio un paso atrás y levantó las manos hacia el aire. Ahora sabes la verdad. Y ahora, lo único que puedes hacer es aceptar tu destino, o ser consumido por él. La sala se oscureció aún más, como si el mismo aire estuviera tragándome. No pude hacer nada más que mirar al brujo, y mientras el humo negro comenzaba a envolverse a mi alrededor, comprendí que no tenía elección. El anillo me había elegido. Y con eso, había sellado mi condena. Nunca me pregunté por qué me sentía tan vacío, no hasta que ya era demasiado tarde. Al principio creí que el anillo era una oportunidad. Un regalo, un atajo. Una promesa de control en un mundo donde yo nunca había tenido ninguno. Y por un tiempo lo fue. Obtuve lo que quise, poder, respeto, influencia. Las personas me escuchaban, me seguían, incluso me temían. Me volví un dios en un mundo de sombras, pero ¿a qué costo? Primero fue el tiempo. Las noches se volvían más largas, los días más cortos. A veces parpadeaba y ya habían pasado semanas. Luego vino la soledad. Mis amigos desaparecieron uno a uno. Algunos murieron, otros simplemente se alejaron. Me observaban como si ya no fuera humano. Tal vez porque ya no lo era. Después, mi reflejo comenzó a desvanecerse. No solo en el espejo del brujo, sino en todos los espejos. Cada vez que me miraba, veía menos de mí. Los ojos, apagados. La piel, pálida, estirada como un velo sobre huesos viejos. Lo que alguna vez fui, ya no estaba. Y lo último en irse fue mi alma. Sentí el momento exacto. Fue como si una vela se apagara dentro de mí. Un suspiro silencioso, y luego, nada. No tristeza. No miedo. Solo, vacío. Perdí todo. Mi hogar, mis recuerdos, mis emociones. El anillo había cumplido su propósito. Se alimentó de mi ambición, de mis deseos, y cuando ya no quedaba nada más, me dejó. Ya no lo tengo. Desapareció una noche sin luna, se deslizó de mi dedo como si nunca hubiera estado allí. Nadie me recuerda. Nadie dice mi nombre. Camino por calles donde antes era temido, y ahora soy un extraño más entre los miles. Pero hay algo peor que la muerte, y es la condena de existir sabiendo que has sido olvidado por el mundo, y por ti mismo. No sé quién soy. No sé si alguna vez existí realmente, o si solo fui una sombra más en el juego eterno del anillo. Solo sé que escucho su voz aún, muy lejos, llamando a otro. Alguien nuevo. Alguien con sueños, con deseos. Alguien ingenuo. Y cuando ese alguien lo encuentre, todo volverá a comenzar.